Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, estamos en Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. No está el conductor, Norberto Lema, pero esta vez no porque está manejando un auto, sino porque no está con una gripe. Hoy somos nosotros los conductores. Los conductores. Estamos con Oscar Cetrángolo. ¿Qué tal? Y vamos a tener una invitada, como siempre, que ya estuvo por aquí, pero antes pasamos a algún tema, de nuevo, también como siempre alusivo, ¿no? A los temas que vamos a tratar. En este caso estuvimos bastante copiones con los nombres de los temas, pero bueno. Con los nombres, sí. Bueno, vamos a hablar no con el estilo. Claro, vamos a hablar de política industrial y creo que arrancamos con un viejo tema de Bruce Springsteen, Factory. Muy bien, escuchamos a Bruce, al jefe, y, muy joven, y volvemos. Joven. Estamos de vuelta en Partida Doble y tenemos a nuestra invitada que ya nos ha visitado, Valeria Arza. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Gracias Oscar? por venir. Valeria es exdirectora del CENIT ahora, felizmente para su bienestar personal, solo investigadora ahora del CENIT y profesora de nuestra facultad, ¿no? En grado y posgrado. Así que bueno, habíamos dicho con Valeria hablar de un tema que tratamos no demasiado en este programa, pues siempre estamos dominados por la macro, ¿no? En la Argentina, pero es políticas de desarrollo productivo. Y Valeria hizo un trabajo hace poco sobre el tema y bueno, acá hay todo un debate lo que más se conoce en el debate público, me parece a mí, sobre la política de innovación, ¿no? Digamos, porque la comunidad científica se quejó mucho sobre los recortes, etcétera. Y en materia de política industrial me parece que no hay tanto, más general no hay tanto debate, más allá de, o no es, sí hay debate, pero no es tan visible quizás, salvo la idea de que el gobierno liberalizó las importaciones, lo cual, bueno, también habría que debatir hasta cuándo fue, etcétera, claro, en todo caso, pero no hay un debate más amplio sobre instrumentos de política de desarrollo productivo, la administración Macri vis a vis la administración previa o vis a vis lo que otros países hacen. Así que, ¿por qué no nos contás un poquito, Valeria, qué vieron ustedes de esto? Así arrancamos la charla. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y este es un trabajo que hicimos conjuntamente con Anabel Marín. Y lo que hicimos fue analizar justamente las políticas de desarrollo productivo. Teníamos la intención de hacerla en el largo plazo, o sea, largo plazo para Argentina, ¿no? Ver 10 años entre 2008 y 2018. Pero después, por un problema de acceso a la información, nos quedamos con un recorte de ese periodo. Hicimos básicamente 2 estudios en realidad. Un primer estudio que sí hicimos de largo plazo a partir de analizar el presupuesto nacional, y otro estudio más específico mirando instrumentos de política de desarrollo productivo que los hicimos entre los últimos años del macrismo, del momento que nosotros analizamos. Nosotros hicimos este estudio durante 2019 y analizamos lo que pasó entre 2015 y 2018 y con un poco más de énfasis en el último año, 2017-2018. Pero primero, por ahí decir qué son las políticas de desarrollo productivo, ¿no? Entonces, la idea de las políticas de desarrollo productivo son herramientas de política que se definen en diferentes ámbitos del Ejecutivo, y puede ser de Ejecutivo nacional, provincial o municipal. O sea, eso ya viene con una complejidad adicional porque, a diferencia de las políticas macro, justamente tienen diferentes niveles, ¿no? de herramientas que se pueden diseñar, que están orientadas a buscar mejorar la competitividad de las empresas, ¿no? Entonces son distintos tipos de herramientas. Entonces, por ejemplo, las políticas de innovación, por ejemplo, los subsidios
a la investigación y desarrollo, pensando que una empresa no tiene todos los incentivos para hacer inversión y desarrollo porque parte de los beneficios no se lo va a poder apropiar, y entonces ahí hay una falla de mercado que viene a cubrir el Estado dando un subsidio a las empresas. Sería una política de desarrollo productivo. Pero también, por ejemplo, la organización de ferias de exportación, en donde se le da la posibilidad a las empresas que vayan al exterior a presentar sus productos, es otra política que también busca justamente mejorar la competitividad de las empresas, y que por ahí no está en el ámbito de la ciencia y tecnología, sino que está en el ámbito de la Secretaría de Comercio, ¿no? Una de las complejidades que tienen las políticas de desarrollo productivo es justamente que participan muchas organizaciones al mismo tiempo, ¿no? Uno puede encontrar políticas de desarrollo productivo desperdigadas en el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Producción, incluso el Ministerio de Educación, al cual ahora pertenece el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología. Claro. Y no necesariamente hay una buena, digamos, tradicionalmente se ha dicho que las políticas de desarrollo productivo están mal coordinadas, ¿no? Como que de repente hay políticas que van en la misma dirección y que salen de diferentes organizaciones, y no hay una buena coordinación de estas políticas, ¿no? Y además de eso, otra cosa que pasa es que se replican por ahí los mismos instrumentos a nivel nacional, provincial y municipal, y entonces estamos como duplicando o triplicando esfuerzos porque no hay coordinación, incluso en este sentido. Y además de las sectoriales, como la de automotriz o Tierra de Fuego, ¿no? Digamos, los regímenes especiales a nivel sectorial entrarían también dentro del grupo de política de desarrollo productivo, claro, software. Serían específicamente orientadas a algún sector en particular, pero también son parte del grupo, digamos, heterogéneo de política de desarrollo productivo. Y decime, y dentro del estudio están incorporadas las políticas de desarrollo regional y las desgravaciones o exenciones impositivas. Sí, es una excelente pregunta, porque justamente hubo un cambio importante en el último tiempo respecto de dónde se puso el foco. Sí, digamos, están incluidas, o sea, todo lo que sea exenciones impositivas y los regímenes especiales a nivel regional, como el de Tierra de Fuego y demás, están dentro del conjunto de políticas que digamos que la literatura considera desarrollo productivo, que en ese caso en particular están focalizadas en una región, pero entran parte dentro del mismo conjunto. Una de las cosas que nosotros vimos en este estudio es que todas las políticas de desarrollo productivo, todas las herramientas disponibles mermaron su participación como parte del presupuesto nacional, pero en particular las que más cayeron son las que tienen que ver con gastos directos que hace el Estado como subsidios o llaman aportes no reembolsables, y menos cayeron los que son incentivos fiscales. ¿Cuánto ocupan del presupuesto nacional estas políticas, con las dificultades que me imagino que hay para hacer ese numerito? Sí. Estas políticas de hoy por hoy implican un 0,08% del PBI. Del PBI. Sí. En relación al presupuesto nacional, en algún lado tengo ese dato, pero no lo estoy viendo ahora. Ahora, déjame un segundito que por ahí te lo busco y te lo digo. Pero la participación es hoy del 0,08% del PBI, y en el 2015 esta misma definición era del 0,22% del PBI, con lo cual implica una caída del 60%. ¿Y eso dónde se concentra? ¿En el tema regional que estás diciendo? Se concentra todo lo que tiene que ver con aportes no reembolsables, todas las erogaciones directas que hace el Estado como transferencia a tercero. Y esto en realidad, por ahí tengo que ir un poquito más atrás, sobre las diferentes visiones que hay, digamos, para justificar la política de desarrollo productivo, ¿no? O sea, desde una visión más neoclásica, la idea de que tiene que haber este tipo de políticas es que este tipo de políticas van a resolver algunas fallas de mercado, ¿no? Pero la idea que está por detrás es que en realidad la mejor forma de asignar recursos es facilitando la competencia, y entonces este tipo de política lo que tiene que hacer es mejorar las instituciones que básicamente facilitan que haya competencia, y así los recursos se van a asignar de forma eficiente, y en todo caso sí hacer un aporte directo cuando hay algún tipo de falla de mercado. Y las dos fallas de mercado
que más se consideran desde esta visión son restricciones al acceso de financiamiento, ¿sí? Y estas externalidades que se pueden producir, en lo cual el sector privado no invierte porque no va a poder apropiarse completamente de los beneficios de esa inversión. Cuando existen estas dos cosas que se consideran falla de mercado, por ahí se justifica la intervención directa. Pero si no, desde este punto de vista, la mejor manera de asignar recursos es facilitar la competencia, ¿no? Y esta era un poco la visión que tenía el gobierno de Cambiemos cuando uno analiza cuáles son los documentos de política que ellos presentaron, como presentando su plan productivo nacional, por ejemplo, que lo hicieron en 2016, u otro documento de la misma índole, se llamaba 8 pilares para el desarrollo productivo, que presentaron en 2018. Uno cuando analiza esos documentos, que simplemente es lo que ellos decían que querían hacer, se ve claramente que lo que le están poniendo un peso muy importante a la competencia, digamos, facilitar la competencia como asignación de recursos. Entonces ahí, por ejemplo, abrir el comercio exterior y facilitar las importaciones es una manera de promover la competencia. También hicieron innovaciones desde el punto de vista de la Ley de Defensa de la Competencia, o sea, como que hubo una concentración en ese eje, ¿no? Pero después, digamos, hay otra visión desde la economía más institucionalista y más evolucionista de los sistemas nacionales de innovación, donde se piensa que en realidad ninguno de estos, digamos, los mercados se crean, digamos, no existen de por sí, y entonces lo que uno tiene que pensar desde la política de desarrollo productivo es generar las instituciones que vayan a generar aquellos mercados que a uno les parece más favorable para el bienestar general, generar la posibilidad de asociación entre actores para generar difusión de conocimiento, digamos, como visiones distintas en donde sí se busca, digamos, una intervención más directa, ¿no? Pero yo creo que aún como dijiste, la propia visión más neoclásica, por ejemplo, para poner un ejemplo que conocemos nosotros, los ANR, los aportes no reembolsables que daba tanto el Ministerio de Exproducción, Exindustria como Ciencia y Tecnología, son perfectamente compatibles con una visión neoclásica de política de desarrollo productivo, y también volaron, ¿no? Digo, o sea, que creo que se fue más allá de eso, ¿no? Digo, no sé si eso es una cuestión ideológica o de dinero o ambas, etcétera. Yo después tengo una pregunta sobre eso, pero entonces, ¿cuál es tu visión? Sí, a ver, cuando uno, digamos, nosotros hicimos algunas entrevistas oficiales de la política pública en este ámbito, ¿no? Y uno lo que encontraba en línea con lo que ellos mismos argumentaban era que, por ejemplo, era más eficiente el uso de recursos, por ejemplo, subsidiando las tasas de interés, que le permitía un acceso a la herramienta a más actores, que un aporte no reembolsable que vos, como, digamos, hacedor de política, le tenías que dirigir y seleccionar a vos a la institución, con el riesgo siempre que tiene de uno de equivocarse, ¿no? Entonces, había una lógica de, efectivamente, el ANR para temas de investigación y desarrollo está bien justificado desde el punto de vista de falla de mercado, y también volaron, eso estamos de acuerdo, y fueron los que más volaron, cayeron significativamente más que el resto. Pero en la intención de política original uno lo que veía era que justamente lo que se quería era hacer que las empresas pudieran endeudarse más fácil, que pudieran llegar a pedir créditos, o sea, ayudarlas a armar su cartera de créditos. O sea, la orientación de la política en términos de digamos, de cómo estaba hecho el diseño de política, que después puede no lograrse lo que uno quiere, ¿no? Pero en el diseño de política estaba más, digamos, estaba tratando de corregirse, de llevarse la idea de una política de desarrollo productiva más orientada a que sea el mercado el que decide y no el hacedor de política, ¿no? Okay. Igual, no, porque yo tengo la visión, perdón, Oscar, que no me meto, que también ahí hubo un endiosamiento a la figura del emprendedor, ¿no? Digamos, como parte de todo este paquete, ¿no? Digo, en lugar de decir, bueno, en lugar de también, que creo que es como parte también de la cuestión de no elegir desde el Estado, ¿no? Que florezcan las ideas emprendedoras, porque también dictaron una ley para capital emprendedor, etcétera, y ahí sí hubo dinero, ¿no? Público, ¿o me equivoco? Sí. Es controvertido decirlo, porque efectivamente es así, lo ve uno en los documentos de política, la figura del emprendedor como un actor que va a venir a salvar la competitividad del país, porque es un actor novedoso, que viene con ideas novedosas y que de alguna forma con su espíritu empresario y con ideas nuevas puede llegar a mejorar la productividad general del país. Ahora,
cuando uno, y eso efectivamente aparece en los documentos de política como mencionado, ¿no? Pero varias cosas uno puede decir respecto a eso. Para que ese emprendedor florezca tiene que haber ciertas condiciones de contexto que colaboren con eso, y entonces una de ellas, por ejemplo, es la generación de capacidades, la vinculación de los posibles actores con aquellos otros actores que son actores de conocimiento del sector de ciencia y tecnología, digamos, toda una estos emprendedores no salen de la nada, digamos, salen de un contexto específico que hay que generar, hay que crear, hay ¿no? que regar, sí. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, suponiendo que no sea necesario crear porque están, supongamos, digamos, hagamos el supuesto de que están las condiciones dadas y que lo único que hay que hacer es ayudarlo con el financiamiento, ¿no? Porque esta era como un poco la visión, ¿no? Hacer que las personas puedan salir con una idea novedosa y presentarse a un banco y pedir financiamiento, ayudarlo a armar su carpeta, subsidiar las tasas de interés y demás. Lo que uno ve, digamos, llamativamente cuando se hace el análisis más micro, porque nosotros lo que hicimos fue un análisis instrumento por instrumento, o sea, miramos todos los instrumentos de desarrollo productivo que hay, que existían en el año, cuando empezamos el estudio en 2018, y los que habían dejado de existir recientemente de todos los ministerios posibles, que además otro problema que tenemos es que hubo cambio institucional en el medio, digamos, cambio de ministerio, pasamos de 20 a 10, de 10 a 20, de 20 a 10 de vuelta, o sea, a lo largo de los últimos pocos años. Pero bueno, hicimos un chequeo de todos los instrumentos que existen y lo que estuvimos viendo son diferentes dimensiones de análisis de estos instrumentos. Por ejemplo, quiénes eran los beneficiarios directos, a quién estaba destinado, para qué era ese instrumento concretamente. Se buscaba que eran instrumentos que lo que fomentaban era el ingreso de maquinaria de equipo, subsidiar maquinaria de equipo para aumentar la escala. Lo que se buscaba era capital semilla para iniciativas de emprendedorismo, bueno, y demás. Cuando uno hace este análisis micro, lo que encuentra llamativamente es que los instrumentos que perduraron, o sea, los que se mantuvieron, fueron aquellos que estaban orientados a aumentar la escala de producción. Y en cambio desaparecieron instrumentos que estaban orientados al surgimiento de startups, o sea, de nuevas empresas. Con lo cual, o sea, ahí mirando la cosa más micro, se ve que no era demasiado, digamos, por eso nosotros a este estudio lo llamamos evolución y coherencia, ¿no? Porque estábamos queriendo justamente ver dentro de la misma letra, primero analizando la letra de cuál era el diseño de política previsto, y lo que luego se hizo, mirando simplemente los instrumentos de política que sobrevivieron y los que no. Hay una contradicción en esto, ¿no? Que supuestamente el discurso está, el emprendedorismo, pero después cuando vas a ver, son instrumentos más difíciles de aplicar, todos estos instrumentos por ejemplo, de creación de nuevas empresas, ¿no? ¿Y que tienen más complejidad. ¿Y qué instrumentos son los que aumentan la escala productiva? Están orientados a empresas que ya existen, ¿no? Y que lo que quieren es a aumentar la planta de producción o incorporar nueva maquinaria, pero está orientado a empresas existentes que buscan ser más eficientes aumentando su escala de producción. O sea, por ejemplo, podría ser algún instrumento específico que financie la incorporación de maquinaria de equipo, que justamente son los que sí se mantuvieron. O sea, se mantuvieron el crédito, digamos, líneas de crédito especial. Líneas de crédito especial, sobre todo para la incorporación de maquinaria de equipo, muchas veces incluso importada, ¿no? Hay ventajas para importar equipamiento. Ahora, en esa cuenta está incluido la cuenta del 0.08, la exención, la guita que va a Tierra del Fuego, ley de software, etcétera, o eso está fuera de ese número? Dentro de ese número está solo lo que es gasto directo, no están las exenciones impositivas. ¿Por qué? Paso a explicar por qué. Porque nosotros hicimos, para sacar ese número, lo que hicimos fue un análisis del presupuesto que sale, digamos, del presupuesto, que es el presupuesto abierto, que están todos los datos ingresados ahí, y en realidad lo que es, digamos, lo que el Estado se pierde de percibir porque está dándole exenciones impositivas no forma parte de ese presupuesto. ¿No? Se hace un cálculo ad hoc de eso. Forma parte del mensaje, ¿no? Digo, se anuncia todos los años, digo, para el que no conozca el presupuesto, todos los años, desde hace un par de décadas, ¿no? En los mensajes de presupuesto se incorpora una planilla, un capítulo con la explicación de lo que llaman gastos tributarios, en donde está la desagregación programa por programa, impuesto por impuesto. Pero es cierto, no son gastos directos, con lo cual se trata de una estimación
no de una partida que se da efectivamente, ¿no es cierto? Y que además esas estimaciones, ¿no? Yendo un poco por ahí, podemos discutirlo un poco, ¿no? Digamos, cómo se hacen esas estimaciones, porque se hace, digamos, por lo menos los que nosotros nos dieron, pedimos este dato que estabas mencionando para ver cuánto era y cuánto caía y cuánto cambiaba, ¿no? Pero es una estimación que en realidad requiere suponer que todo el cambio que va a haber en el ingreso de ese sector que está sujeto a cierto impuesto va a estar, siendo explicado por el hecho de la baja del impuesto, ¿no? Porque lo que hacen es, para calcular, por lo menos como nos calculaban a nosotros, decir, bueno, hay un impuesto del 20% hoy, mañana va a haber un impuesto, una excepción impositiva en donde deja de ser el 20, pasa a ser el 5, entonces lo que calculamos es el 20% de la facturación de lo que sea el periodo 1, el 5% en la facturación del periodo 2, y esa diferencia es una diferencia que estaría contabilizando la exención del impuesto. En realidad no se calcula el cambio, se calcula el diferencial entre el que paga y el que no paga. Por lo tanto, siempre es una estimación de mínima. Digamos, lamentablemente a mí me tocó hacer eso durante algún tiempo. Eso surge de una dirección de la Secretaría de Ingresos Públicos que se llama Dirección de Análisis Fiscal. Entonces vos lo que tenés es, si por ejemplo hay un sector que paga el 30% de ganancias, si la norma general es que sea 30%, por ejemplo, hay un sector que paga 10%, lo que se hace es calcular cuánto debiera pagar si fuera el 30%, y eso se imputa como crédito fiscal. O sea, es lo que pierde de recaudar, pero por cómo está hecha la metodología, que es una metodología muy cuidadosa en el sentido de que no hay supuestos muy extraños a la Secretaría de Hacienda, sino son básicamente supuestos puramente tributarios, siempre se entiende que es un cálculo de mínima, ¿no es cierto? Pero sí, obviamente, no es un modelo de equilibrio general que te diga cómo va a reaccionar cada sector, pero en general eso pues... Igualmente uno sospecha, yo estoy seguro que, por más que los cálculos no estén bien hechos, que si yo agarro tierra del fuego o lo que ahora va a ser la Ley de Economía del Conocimiento, excede por mucho el 0.08 del PBI, ¿no? Digo, ese gasto tributario, ¿no? O sea, es mucho más lo que se gasta en exenciones que lo que se gasta... Sí, uno puede hacer el seguimiento de cómo fue la evolución de exenciones, y ahí también el larguísimo plazo fue cayendo, porque obviamente los regímenes promocionales, sectoriales y regionales fueron cayendo, ¿no? Sí. No, es mucho más, o sea, es insignificante lo que es transferencia directa en relación a este cálculo. El tema es que el cálculo de las excepciones impositivas, cuánto representa, no era un cálculo que hicimos nosotros. No, claro. Entonces, digamos, lo que el estudio que estamos haciendo nosotros nos estamos basando en los datos que sí pudimos recoger nosotros, directamente a partir de mirar tanto el presupuesto como el presupuesto asignado a cada instrumento. A cada instrumento directo. Cada instrumento de estos directos, que esta información no es una información que sea fácil de conseguir y que ni siquiera la hayamos conseguido de forma completa. Entonces, en realidad en el estudio lo que hacemos para ver cambios, por un lado vemos los cambios que surgen del presupuesto, que son transferencias a terceros asociadas a programas de desarrollo productivo, y por otro lado vemos cantidad de instrumentos, o sea, el número, cuántos instrumentos siguen o no siguen, persisten o no persisten. ¿Hay alguna manera de saber si ese 0.08 o incluso el 0.20, que tampoco era mucho más grande, pero tampoco era extravagantemente alto, es alto o bajo la comparación internacional? Sí. Habíamos buscado el dato de Chile, como para buscar, habían hecho un estudio parecido sobre esto y buscamos en relación al estudio chileno, y estas transferencias directas en relación a lo que es en el estudio de Chile, con el 0,08 estábamos un poco por debajo, pero no de una manera así como abismal, ¿no? Pero estábamos por el 30% por debajo de lo que era el caso chileno. ¿Sí? Ahora, pensá que está en relación al PBI, ¿no? En un momento de recesión también, que no era el caso de Chile como estábamos comparando. Claro, ¿no? claro. De todos modos, ahí, perdóname, es una duda y una pregunta. No, Chile es un país unitario, ¿no? Entonces todo el gasto es del gobierno central. No sé si hay instrumentos de gobiernos provinciales. Acá te voy a devolver la pregunta a vos, ¿no? Porque nosotros hicimos el dato, todo este dato está sacado con el presupuesto nacional. Claro. ¿No? Entonces, todo lo que son instrumentos provinciales
si no forman parte de este presupuesto nacional, yo me lo estoy perdiendo, o sea, estoy viendo claro. nada más que lo que es presupuesto nacional. Lo que pasa que parte de los instrumentos son instrumentos nacionales, pero que están destinados a provincias específicas, o sea, ¿no? O sea, que son de origen nacional, pero es un rompecabezas bastante complejo de tener la pintura final del asunto, porque Seguro. hay mucho que es a nivel municipal y que es a nivel provincial, y que a nivel nacional no están informados, o sea, no saben exactamente lo que hay a nivel provincial, a nivel nacional. Ahora tenemos que ir a la pausa, pero yo quería hablar de lo regional también y lo provincial, porque me parece un tema a la muy interesante. Vuelta vamos por volvemos con eso. Dale. Ya volvemos. De vuelta aquí en Partida Doble y seguimos con los temas alusivos. En este caso, bueno, como el conductor no llegó, se perdió de poner un tema, vamos a pasar uno al final. Obvio. Pero vamos a escuchar un tema que elegí yo de un señor bastante peculiar en la música, el Capitán Beefheart, socio de aventuras de Frank Zappa durante un largo tiempo. Sí. Se llama Plastic Factory. No sé si el sector plástico lo estudió Valeria o no, pero esto es fábrica de plástico. Muy bien. No sabemos si es que fabrica plástico o es una fábrica falsa de plástico, ¿no? Pero bueno, en fin, sería interesante preguntarse. Sí, claro. Ya volvemos. De vuelta aquí en Partida Doble después de escuchar al capitán y con Valeria Arza hablando de políticas de desarrollo productivo, y nos quedamos antes en dos temas que a Oscar y a mí nos interesa, porque hablamos mucho de esto del tema regional, cada uno de su lado, ¿no? Y hay un tema de entiendo que ustedes no vieron políticas de desarrollo regional, pero como dice Oscar, es un país federal y como sabemos, los que trazamos un poco de política de desarrollo productivo en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo, las regiones tienen un rol muy importante en la política de desarrollo productivo. Acá no parece ser el caso, ¿no? Ni en términos de gasto, ni en términos tampoco de que tengan capacidades para hacer esas políticas, ¿no? Bueno, hay algunas cosas, ¿no? Pero volviendo a lo que decía Valeria antes del corte, que tiene que ver con cómo registrás esas políticas y dónde figura el gasto, recién Valeria nos explicaba correctamente que en la medida que sea políticas nacionales en los territorios, obviamente toda la política nacional se hace en algún lado, no se hace en Marte, sino que corresponde a algún territorio del país, ¿no es cierto? O sea que todo eso tiene un anclaje territorial, pero adicionalmente, dependiendo de las posibilidades que tenga cada gobierno provincial, ahí son muy autónomos de hacer política adicional. Ahí lo que está faltando es una actualización de lo que nosotros llamamos gasto por finalidad y función, que es cuánto es el gasto consolidado de los dos, sería mejor 3 niveles de gobierno en este tipo de políticas. Esas series se habían descontinuado desde hace mucho tiempo. Este gobierno, como parte del ayornamiento estadístico, digamos, fue actualizando eso, pero lamentablemente lo actualizó y lo publicó hasta el 2015 y no ha publicado las series consolidadas nación-provincias de los últimos 3 años, ¿no es cierto? Esperemos que en algún momento lo haga. Lo que pasa es que si uno necesita eso para hacer política, publicarlo después de tiempo no sirve de mucho, salvo para llorar. Pero es cierto que cada provincia, uno podría mirar hacia atrás cuánto gastaba cada provincia, y sí, es importante el gasto, sobre todo en algunas provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, las más ricas. Y en la historia para atrás yo creo que había algún gasto importante de las patagónicas, de la época en donde se pensaba que la plata de las regalías tenía que ser reinvertida en desarrollo productivo con la idea de reemplazar producción, ¿no es cierto? Eso es un tema. Y el otro tema es que así como hay gasto tributario nacional, también hay mucho gasto tributario provincial por ingresos brutos, inmobiliario, etcétera, que eso sí está muy débilmente registrado y solamente en algunas provincias. Pero sí, eso lo que hace pensar es que el dato que ustedes están estudiando es un dato básico y de mínima, y después debería ser ampliado con estudios futuros. Creo que es una buena propuesta de trabajo, que sigan trabajando y vayan sumando por lo menos datos de algunas provincias, ¿no es cierto?, que es importante. Sí. Claro, en realidad como nosotros hicimos un análisis en el tiempo y tomamos siempre el mismo criterio, digamos, ¿no? Lo que
El estudio está hecho todo el tiempo viendo la variación que hubo entre 2015 y 2018, por un lado, claro. Y también en largo plazo, cuando en la parte de presupuesto nosotros vimos desde 2008 a 2018, ¿no? Y una de las cosas que, viendo el presupuesto, que llama la atención, es que en 2018, por primera vez, el gasto de intereses de la deuda supera el gasto de transferencias al sector productivo por política de desarrollo productivo, de lo que llama en el presupuesto servicios económicos, ¿no? La parte de transferencias a terceros de los servicios económicos, por primera vez por primera vez en la historia, queda por debajo del pago de intereses de la deuda. Entonces ahí, obviamente, uno puede ver que hay como, hay situaciones de urgencia y de ajuste, y este tipo de políticas son políticas que se recortan primero que otras, creo yo. Claro, y porque no tienen son las menos rígidas. Sí, en realidad también porque cuando uno habla con empresarios, no sé, Valeria, si coincidís, no es lo que te van a pedir. O sea, cuando se recortan los sueldos de los científicos o los presupuestos del CONICET, los científicos chillan rápidamente y eso es su... Ahora, el empresario empieza con bajarme impuestos, flexibilizar las condiciones de trabajo, dame crédito, protegeme de las importaciones y después si querés hacer alguna, ¿no? Bueno, alguna cosa en el margen, salvo quizá algún sector o algún grupo empresario o alguna región que pueda verse particularmente afectado, pero no ese es su discurso base de movida, ¿no? Sí, en los últimos años la lógica de bajar carga tributaria fue muy importante, ¿no es cierto? Eso no está reflejado en ningún lado, es una visión, digamos, discutible, pero es una visión al fin. A mí lo que me da la sensación general es que para hacer política, y esto es una pregunta de alguien que no sabe nada de esto, pero para hacer política industrial hace falta tener una estrategia productiva, digamos, hace falta definir prioridades. Yo creo que está faltando eso, con lo cual es muy difícil justificar una política de este tipo si antes no hay un diseño de qué país productivo queremos tener, ¿no? Eso es verdad, es así. De todas maneras, tanto este gobierno como el gobierno anterior sí hay un programa, por ejemplo, la Argentina Innovadora 2020 en su momento, ahora están, no sé si terminó ya el 2030, pero están diseñando el 2030. El otro día hubo una reunión en la cual no fui, pero presentaron algo, sí. Bueno, esos son, digamos, como ideas de país, sí, ¿no? Pero lo hace en este caso el Ministerio de Ciencia. Lo hace el Ministerio de Ciencia. Por eso, para mí uno de los temas que tenemos acá cuando hablamos de política de desarrollo productivo es que estamos hablando de la necesidad de coordinar diferentes entidades de gobierno que no son fáciles de coordinar, ¿no? O sea, cuando uno la pregunta típica, digamos, que nosotros hacíamos cuando hacíamos las entrevistas es, digamos, hay instrumentos de política de desarrollo productivo que surgen del Ministerio de Agroindustria, hay otros que surgen de producción, otros que surgen del Ministerio de Ciencia y Tecnología y demás. ¿Cómo se hace para coordinar esto? Y la respuesta era que se coordinan a nivel de jefatura de ministro. Entonces, es como... Más vale, yo creo que hay muchas que debieran surgir de infraestructura, porque muchas demandas son por la infraestructura que van por otro lado, ¿no? Te estoy nombrando los principales, pero hay en todos los ministerios hay algún instrumento, ¿no? Sí. Entonces, una de las cosas que falla es un problema de coordinación, ¿no? Pero cuando uno lee, por ejemplo, el informe que yo lo leí, el de Argentina Innovadora 2020, hay un diseño ahí de qué es, digamos, cómo se piensa el país a futuro, digamos, y cuáles son los sectores que se consideran estratégicos, cuáles son las actividades que se consideran estratégicas, digamos, que después se hayan diseñado herramientas de política que sean consistentes con esa visión es otra pregunta, pero hay, digamos, algunos documentos de política, de diseño de estrategia y de visión de qué es lo que queremos, que se pueden analizar y que uno justamente después lo que puede hacer es ver qué es lo que hay en los instrumentos en sí y en qué medida eso es consistente con esos mismos documentos de política. A los efectos de este gobierno, la Argentina Innovadora 2020 se hizo durante la gestión anterior, entonces podía ser que este gobierno no estuviera alineado con esa visión de país. Están haciendo en la Argentina 2030, mientras tanto hubo estos dos documentos que
que sí eran documentos donde les decía el Plan de Desarrollo Productivo Nacional y los 8 pilares para el desarrollo productivo, son documentos en donde hay cierta idea, pero es verdad que estos documentos son bastante simples, ¿no? O sea, no son muy generales, claro. ¿No? O sea, no, la Argentina Innovadora 2020 es bastante más específico. Claro. Ahora, también es cierto que, sin disculpar al gobierno, que por otro lado, si hubieran hecho la cuarta parte de lo que decían esos documentos, estaríamos hablando de otra cosa, creo, ¿no? Digo, ni siquiera, como vos creo que dijiste al principio, es que pasó eso que tenía que pasar. A veces es difícil, ¿no? Digamos, hoy no estamos como, creo que cuando uno piensa en la planificación o la visión más estructural de largo plazo en los 60, los 70, el mundo era distinto y hoy quizás es más difícil imaginar ejercicios tan digamos detallados o tan con tanta carga de, por ejemplo, de picking winner sectorial, ¿no? En fin, creo que quizás también es parte de una confusión más general, ¿no? sobre el tema, prensa, ¿no? Sobre el tema, pero en todo caso es un tema que sin duda hay que abordar. Ahora me pregunto si el tema de la coordinación, que también no termina siendo que esto ni siquiera el gobierno anterior, creo yo, no sé, Valeria, si pensás otra cosa, y desde el gobierno de Frondizi, no sé cuándo, el tema de desarrollo productivo tuvo una entidad en la Argentina que lo pusiera en un lugar prominente en el ranking de intereses de la política, ¿no? No, y siempre fue, digamos, todos los que han estudiado las políticas de desarrollo productivo, los diferentes trabajos que hay, mencionan la idea de que los instrumentos de desarrollo productivo funcionan tipo capas geológicas, ¿no? O sea, que hay una serie de instrumentos que siempre, digamos, continúan de alguna forma vigentes, no se mueren, aparecen otros que los tratan y eso justamente lo que hace es que no aporta a la coordinación y a la consistencia, ¿no? No, claro. Efectivamente no es que uno puede decir que haya habido una situación en donde esto hubiera estado realmente coordinado tampoco, ¿no? Pero la coordinación seguro no mejoró, no. Y una de las cosas que uno ve es que sí el peso económico que se le daba en términos de participación en el presupuesto y participación en el PBI a este tipo de políticas cayó durante este gobierno y en parte puede ser justamente esta idea de que de alguna manera está la idea por detrás de que la intervención hay que reducir la intervención del Estado y esta intervención claro. La mayor parte de los casos de intervenciones directas. De hecho, yo lo he escuchado de algunos funcionarios. Bueno, no podemos darle subsidios a las empresas. Por eso la cuestión de la preferencia por el crédito, que es la idea que aunque en realidad es absurdo, porque si se lo da subsidiado también le estás dando, ¿no? Es lo mismo, pero tiene otro nombre, ¿no? Pero por eso es lo que decía Valeria, ¿no? Que eliminado las transferencias directas, porque incluso hasta alguien como diciendo, hasta temiendo que yo te diga, como estoy subsidiando empresas cuando a la gente le estoy sacando el subsidio de la luz, ¿no? Digamos, ese tipo de comparaciones, no es que las estoy inventando, las escuché, ¿no? En fin. O sea que el retiro o el retroceso de estas políticas es una combinación de necesidad y preferencia. Sí, en parte sí, pero cuando uno analiza la consistencia interna, esto que estábamos hablando de, por un lado digo que lo mejor que me puede pasar es que surjan emprendedores, pero por otro lado reduzco todos los instrumentos que existen para el surgimiento de startups, es como poco consistente incluso con la misma visión de cómo tiene que ser la política de desarrollo productivo. Y si te pregunto, mañana viene Alberto Fernández o Macri, si ganara en el, ¿no? Y te dice, Valeria, al programa. Viene Alberto Fernández y viene mañana, ¿no? ¿No? Viene mañana. No, mañana viene otro. Te dice, Valeria, ministra de Producción. No, mejor, Gabinete de Coordinación de Políticas Productivas, ¿no? Porque vamos más alto, ¿no? Porque como vos decís, ministro de Producción es solo un cachito del asunto. ¿Qué haríamos? Pregunta. A correr. No, digo, ¿cómo sería una política industrial moderna para un país como la Argentina en un contexto donde tenemos múltiples restricciones y que hacer política industrial tampoco es como en el 70 decir vamos a hacer nos vamos a olvidar de temas distributivos, ambientales, etcétera, que tenés también una serie de restricciones por afuera, ¿no? ¿Puedo agregar algo antes? Sí. No digo porque
Antes, Valeria, cuando vos hablabas de las justificaciones de las políticas, ¿no apareció un tema que, si esta discusión hubiera sido hace 20 años, hubiera tal vez sido el primero, que era el problema de empleo, ¿no? Hoy no hay mucha discusión de que el empleo forma parte de estas políticas. No sé si porque el sector dejó de ser un sector demandante fuerte de empleo o porque cambió la visión sobre el sector, no sé. En realidad sí hay una visión sobre el empleo, en el sentido de que, por ejemplo, uno de los mayores beneficiarios de estas políticas, las políticas de desarrollo productivo, es el sector de pequeñas y medianas empresas, y se está pensando que de fomentar o de apoyar la competitividad y la productividad de estas empresas, justamente porque son empresas que son más demandantes de empleo que el promedio, ¿no? Y después en este gobierno en particular hubo algunas políticas que estaban destinadas a pensar que si había perdedores y ganadores en el mercado, justamente al liberar la competencia, la idea es que haya perdedores y ganadores, claro, y que el mercado sea el que asigne quién va a ser perdedor y quién va a ser ganador, y había políticas que estaban orientadas a justamente generar las capacidades para que las personas desempleadas de las empresas perdedoras pudieran irse hacia otros sectores. O sea que la visión del empleo está por ahí dando vuelta, está por ahí sobre todo en el fomento que estos instrumentos están orientados muchos a pymes exclusivamente, ¿no? O sea que el empleo está por ahí dando vueltas, sí. Está. Y ahora volviendo a lo de Andrés. Volviendo a la pregunta difícil de Andrés, yo creo que efectivamente lo primero que uno tiene que pensar es cuál es la visión, ¿no? Entonces ahí donde a mí me parece que uno tiene que pensar en algún tipo de ejercicio que sea consensuado, porque justamente esta Argentina Innovadora 2030 es algo que surge del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y hay que ver, digamos, en qué manera eso está articulado con otros ministerios, y no puede haber una visión sin que haya cierta articulación. Y después que me parece que de alguna manera tiene que haber alguna entidad que coordine estos instrumentos, porque está como visto a nivel de los estudios que hay de política de desarrollo productivo en Argentina, que están desperdigadas por diferentes lugares. No hay conocimiento a nivel de nación de los instrumentos que existen a nivel de provincias y municipios. Entonces es como, lo primero que tendría que hacer es como generar una base de datos que esté actualizada, porque de hecho es otro problema que hay, es que no existe información sobre los instrumentos que hay o que hubo, o sea que no sabes, no hay manera de ver el impacto de esto, porque o sea, como que... ¿Hay alguna instancia federal, algún consejo federal de la innovación o de tantas? Porque hay consejo federal de todo. Consejo federal de ciencia y tecnología hay, pero no sé, más de... Ajá. No, estas políticas estaban, como te decía, nosotros nos dijeron coordinadas a nivel de jefatura de ministros, o sea, es como, pero no hay un consejo que las coordine. Entonces, primero, no, porque podría haber una reunión de ministros de producción que una vez por mes, cada 2 meses se junten a discutir, digamos. Sí, pero de hecho no hay una base de datos, claro, digamos, actualizada que contenga los instrumentos que existen a nivel de todos. Digamos, para ser justas, existió esta iniciativa de parte del Ministerio de Producción de generar esta base de datos, pero los otros ministerios voluntariamente informaban sobre los instrumentos que tenían algo que ver con el desarrollo productivo, y en algunos casos informaban y en otros no informaban, claro, digamos, no era obligatorio, y nunca hubo una base de datos que juntara también los diferentes instrumentos que hay a nivel de municipio y a nivel de provincia, ¿no? Entonces, primero es un poco tratar de entender qué es lo que hay, pero al mismo tiempo, generar cierto consenso sobre cuál es la visión, ¿no? Yo lo que creo es que una de las cosas que uno tiene que pensar es que para que haya desarrollo productivo tiene que haber un contexto favorable a esto, y tiene que estar dadas las capacidades, con lo cual tiene que estar actuando diferentes organismos de gobierno simultáneamente, ¿no? O sea, como que no podés pensar que vas a conseguir un esquema de política de desarrollo productivo más o menos consistente, claro, si no tenés alineados a diferentes organismos que tienen que ver con el desarrollo de estas capacidades. Ahora, siempre la Argentina está buscando una bala de plata, ¿no? En lugar de hacerle el trabajo más difícil que vos estás sugiriendo. Y si yo miro, la gran apuesta exportadora de la Argentina es, y en un punto también hasta con algunos matices de
vinculación con temas de innovación y desarrollo de proveedores es vaca muerta, ¿no? Digo, es la gran apuesta que nos puede sacar de nuestro estancamiento exportador con un movimiento más brusco. ¿Qué pensás vos de eso? Se ríe Valeria porque le hago una pregunta que toca a su costado. Me hace preguntas difíciles. Vaca muerta tiene, digamos, no, para mí no puede ser nunca una apuesta a futuro porque tiene un montón de otros, o sea, pensar en que vamos a sobrevivir gracias a la vaca muerta es mandarnos al muere directamente porque implica todo un montón de otros problemas de sustentabilidad de largo plazo, que no debería ser una estrategia a largo plazo pensar que esa es nuestra solución. O sea, es exacerbar una economía a base del extractivismo con serios impactos ambientales. Igual no es mi especialidad esa, como sabés, pero no me parece que esa pueda llegar a ser una estrategia de largo plazo. Pero te podría ayudar a mejorar una transición si supieras a dónde vas. Y mientras tanto, destruir todo lo que hay alrededor. No, sí. Es otra discusión. Es otra discusión. Sí. No, está bien. No, pero digo, hay un tema de que en realidad justamente como todo esto es bastante digamos costoso e implica pensar, reunirse, coordinar, etcétera, siempre una apuesta más fácil, ¿no? Digamos que hacer, dónde poner los recursos, porque si uno imagina los subsidios que se le van a dar a las empresas que explotan, ¿no? Digamos que se le está dando en explotar vaca muerta, podrías hacer alguna comparación con lo que se le está dando a un montón de otras, o no se le está dando a un montón de otras empresas que podrían también mejorar su desempeño productivo y exportador, ¿no? Sí, el camino más fácil seguramente no sea el mejor. El mejor. No, ni tampoco el que vamos a seguir. No, me temo que no. Bueno, gracias Valeria. Nos estamos yendo en realidad con un tema que trajo Oscar, ¿no? De Industrial Disease. Industrial Disease de Dire Straits. Para mucha gente la industria es una enfermedad hoy por hoy, ¿no? Pareciera. Así que nos vamos con buena música. Nos vamos. Chau, Vale. Gracias por, gracias a ustedes por venir. Fantástico, gracias.